ida y vuelta, chicanas y al mismo tiempo propuestas. Vamos a analizarlo con Manuel Colombo, coach político. Gracias, Manuel, por acercarte a los estudios de La Voz de la Ciudad, segunda edición. ¿Cómo viste el debate de ayer? Siempre hablamos de si hubo perdedores, ganadores, pero en principio también hablamos de confirmar ese mensaje que cada uno de los candidatos tiene para su electorado, ¿no? ¿Cómo estás? Okay. ¿Cómo les va, chicos? Un gusto. Miren, yo creo que lo primero que observé, y esta es mi propia mirada, parecían 5 avatars, ¿sí? Creados por la inteligencia digital y hasta incluso como por momentos perdiendo la señal, ¿no? Como poca conexión. Creo que estuvo todo demasiado guionado, ¿sí? Demasiada estructura, y eso es lo que hacemos también los coaches políticos, así que en este caso también estoy atentando un poco con mi trabajo, pero creo que cuando es demasiado guionado absolutamente todo, pierde naturalidad, pierde espontaneidad. Y eso fue lo que se observó. Parecía que el que reaccionaba y el que respondía verdaderamente perdía la batalla. ¿Sí? Yo creo que estos debates, por supuesto, es una herramienta clave hoy en la democracia y en la república, ¿no? Pero creo que no se respondieron muchas de las preguntas y hasta incluso yo cuando me senté a ver este debate, ¿no? Como ciudadano, ya no como coach político, tenía mucha expectativa en ver cuáles iban a ser las respuestas, por ejemplo, en este caso de Massa, sobre el cisne negro que apareció, ¿no? El caso Insaurralde y el caso de Chocolate. Y sentí que no hubo tanta respuesta sobre esto, ¿no? Que no hubo demasiada irreverencia por parte de los opositores. Entonces creo que lo que decidieron hacer, y bueno, fue así como han decidido coachearlos, fue mantener el discurso. En este caso vi un Milei que parecía, sí, acá traigo mi juicio, parecía que estaba sedado, que no traía tanta fuerza. Una Patricia Bullrich que traía todas las frases de su spot publicitario, muy nerviosa al comienzo, se tomó una botella de agua entera. Varios sorbos no hubo de... Claro. Bebió varias veces, ¿no? Sí, y por favor acá, sin ninguna orientación a ningún partido, no, sí, simplemente como la descripción limpia de lo que vi y obviamente siempre es mi mirada y mi juicio como coach y también como ciudadano, ¿no? Y por supuesto que también lo veía Massa como si nada le estuviera pasando. Y en su discurso, porque no solamente observamos solo lo que se dice, sino que también la gestualidad, pero había algo que por momentos parecía que no condecía, ¿no? Cuando él hablaba, parecía que él no era parte del gobierno hoy. Claro. ¿No? Entonces no se estaba haciendo cargo. Entonces mi pregunta que me surgía en ese momento como coach político es, cuando estés a cargo, porque él se asignaba al gobierno, ¿no? Cuando estés a cargo, ¿de qué sí te vas a hacer responsable? Claro. ¿Qué es lo que vas a decir en este momento, ¿no? Creo que ese mensaje no jugó tanto a favor. Y después, obviamente, vimos a Bregman, por supuesto, súper suelta. Creo que tiene muy poco para perder. Y por eso los otros candidatos también se cuidaron muchísimo más. Y en el caso de él, de Schiaretti, la verdad es que lo que observé es que parecía que era como un discurso totalmente centralista, ¿no? Como todo orientado a Córdoba. Sí. Y no tan federal. Entonces, yo soy del interior, soy de Entre Ríos, y cuando lo escuchaba, lo que sentía era que estaba hablando un gobernador luchando por su propia provincia y no estaba mirando realmente el interés de la nación, ¿no? De la república. Eso es lo que vi a grandes rasgos de todos estos candidatos. Hoy ustedes preguntaban, ¿se habrán convertido votos? ¿Sí? Porque claro, ¿habrán cambiado opiniones? Claro, yo creo que el que ya tiene consolidada su opinión, frente a esto no lo va a modificar. Y capaz que ni lo mira. Claro. Tuvo 37 puntos de rating con todos los canales. Mucha gente, claro. Impresionante. Eso ya es ganancia para los otros dos candidatos. ¿Sí? Eso ya es ganancia, porque de otra manera ellos no hubieran tenido... Para Bregman y Schiaretti. Claro. Absolutamente. Claro. Sí, ya para Bullrich, para Milei y para Massa ya son súper conocidos, ¿no? Pero esto ya es ganancia para los otros. Más allá de que no ganen, por supuesto, ¿no? Pero creo que lo que estábamos buscando también era como algunos furcios y no hubo, porque estaba todo tan guionado y no había posibilidad a la espontaneidad, no había posibilidad a la frescura. Yo creo que estaban demasiado acartonados, entonces... ¿Y cómo la viste a Bullrich? Porque se habla mucho de su debilidad en cuanto a su discurso en cuanto a lo económico. Dijo, bueno, yo lo tengo a Melconian y ya está. Y de hecho, Massa y Milei le preguntaron varias veces porque dicen, no estamos entendiendo lo que estás diciendo en cuanto a lo económico. Ahí trastabilló bastante, fue como bastante débil su discurso e inclusive trató de atarse a un guión, pero al momento de desasnar una respuesta se complicaba y se volvía para atrás ella misma, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que esto lo hemos visto también en el historial de entrevistas que ella ha tenido, que en relación a la política ella no está pudiendo responder de una manera sólida. ¿Sí? Y creo que estos candidatos pudieron apuntar ahí porque sabían que ese era su punto débil. Realmente, Patricia, de todos los discursos que yo he observado, no está pudiendo responder de manera
sólida en ese dominio, ¿sí? Que es el de la economía. Así que creo que sí, capaz que es una buena estrategia que lo deje en manos del futuro ministro, porque ella no está pudiendo tener las palabras correctas para poder responder de manera idónea. Claro, y que tal vez confunde un poco, ¿no? Lo que quieren proponer. Confunde demasiado. Sí, yo creo que todos los discursos que se hicieron ayer apuntaban más a hablar sobre ellos, sobre el personaje que son, sobre quiénes son, sobre cómo llegaron. Y esto tiene un nombre en la política. Son mensajes carcaicos, ¿sí? Que significa que hablan sobre sí mismos. ¿Sí? Y el mensaje que quiere escuchar el pueblo es ¿qué tenés para ofrecerme? ¿Cómo lo vas a hacer? Claro. Y sobre todo también como utilizar palabras sencillas, ¿sí? Frases que la población puede llegar a conocer. Yo estaba con gente mirándolo y muchas personas me decían, no estoy entendiendo lo que están hablando. Sí. Porque parecía que era un lenguaje interno. Sí. ¿No? De hecho, en un momento, por ejemplo, Massa habla puntualmente de educación. Claro. Sí. Entonces dice, vamos a hacer en educación, vamos a destinar un presupuesto del 9% del PBI. Y tal vez el que está mirando en casa dice, ¿cuánto es? ¿Qué ¿Y significa? cómo es? ¿Cuánta plata Claro. es eso, el 9% del PBI? O el tema ¿Cuánto de se los está dando LELIQs ahora? también, Claro, ¿no? uno escucha esas palabras que tal vez uno está en noticias o demás, bueno, sabemos qué significa, pero en presupuesto realmente no sabemos la cifra exacta de lo que significa tanto porcentaje del PBI. Entonces, no llega a la gente, más allá de que después el oficialismo, el candidato oficialista dijo, yo quiero que los alumnos lleguen a las aulas con una notebook y no con un arma, bueno, en contrapartida a lo que tal vez en algún momento hemos escuchado al candidato de La Libertad Avanza. Pero hablar de esas cifras o de las LELIQs que recién estábamos escuchando, lo mismo, es como que el que está escuchando dice, ¿y qué significa eso? Tal cual, sí, no se comprende. Lo que quise decir hoy es mensaje catártico. ¿Sí? Catártico. Catártico, sí, cuando hablan de sí mismo. Y creo que estaban tan ensimismados que no podían ofrecer un mensaje realmente productivo, que a la sociedad nos sirva. Por eso creo que no pudieron bajar el lenguaje a un idioma comprensible para todos nosotros, porque yo mismo me ponía en el lugar de cualquier persona, incluso de mi propia madre, y no entendíamos el debate, no entendíamos lo que se estaba hablando. Solamente quien se acercó un poco más, creo que fue en este caso Patricia Bullrich, con su lingüística, e incluso también con sus titubeos y su nerviosismo, eso capaz que le demostró un poco más de espontaneidad. No fue el caso de Milei, en este caso que parecía que estaba como muy tranquilo. Se veía como él, como Claro, es él, tal cual. en otra entrevista, digamos. Claro, Se lo quizás notaba, muchos estaban esperando que pise el palito, que se ponga nervioso, decían, bueno, va a estar medicado, etcétera, y la verdad que se lo vio bastante sólido y tranquilo, digamos. Absolutamente, sí. ¿No? Sí, yo creo que se lo vio muy sólido y tranquilo. Yo soy coach ontológico también y lo que observo mucho es la emocionalidad que la persona emite. Claro. ¿No? Y entonces podríamos verlo de esa manera, como sólido y tranquilo, y también yo lo vi como un tanto arrogante. Claro. ¿no? Con su sonrisa. Con los y gestos, todo, y ¿no? con Se los notaba gestos. mucho cuando hablaba otro candidato. Absolutamente. Y a Massa, desde su gestualidad y su mirada, lo vi indiferente. ¿Sí? Si nosotros observamos en pantalla cómo era su imagen, era todo el tiempo mirando al frente, inmutable, no tenía una sonrisa, nada, le hacían cualquier tipo de pregunta y él nada. Es una persona que está muy bien preparada. Pero, claro, tiene mucho inclusive ejercicio. cuando lo iban chicaneando, cuando hablaba otro candidato y la cámara lo ponchaba, él anotaba, como que no miraba a cámara para quizás no hacerse cargo de esa chicana que le estaba diciendo su Sí, contrincante. a ver qué ¿no? gesto le podría llegar a salir, ¿no? Involuntariamente. Absolutamente. Yo creo que estuvieron muy astutos, pero demasiado guionados. Creo que para un segundo debate deberían relajar y ser más ellos. No sé si tomarse tanto del papel, sino comenzar a hacer preguntas mucho más genuinas desde ellos y que la población podamos ver, a ver cómo es su capacidad para intervenir. ¿Qué es lo que están viendo que no está funcionando del otro? Creo que no sé, en grandes líneas eso sería como un gran resumen. No se vio personas reales. Yo los defino así, como avatars creados por la inteligencia artificial. De hecho, Manuel, en la presentación de todos los candidatos ayer, cada uno se tenía que presentar. Hola, soy Belén Martínez, vengo a proponer tal cosa, ¿no? No pongo un nombre específico de ellos. Pero tampoco lo hacían de esa manera. Cada uno eligió una forma distinta y por lo general, más allá de hacer una propuesta de gobierno, tal vez hasta criticaba al oponente, al otro que iba a competir. Y en esa presentación, yo creo que es muy importante una presentación también, que tenemos que conocer. Entonces, ¿qué tenés para mostrarnos para que te conozcamos, más allá del nombre y apellido y de qué partido político sos y representás, ¿no? Esa presentación, que tal vez muchos lo subestiman, porque después lo más importante es cada uno de los temas que se habla,
creo que es muy importante también esa presentación, demostrar saber cómo son, qué piensan, por más que sean pocos segundos, pero esa presentación debería ser más natural, no tan guionada, ¿no? Absolutamente, porque yo creo que lo que hoy la sociedad elige, y yo me incluyo, elegimos lo genuino. ¿Sí? Y de hecho creo que esto fue lo que mostró los resultados con Milei, ¿no? Como esa forma furiosa de expresarse. Mal, porque la realidad es que no se reporta ningún estándar de imagen presidencial. Sí. Su pelo, su forma de hablar, la verdad que un coach político diría, ¿qué es esto? ¿No? Pero Claro. ganó en porcentajes. Entonces, por eso fue muy raro lo que vimos ahora, porque lo moderaron bastante, hasta incluso su pelo, ya no está tan león, ¿no? Bueno, incluso le dijeron que era un gatito mimoso. Ahora, Sí, ¿no? Lo hicieron bien ahí, Eso fue como algo Sí. muy gracioso, creo, Sí. de ayer. Pero creo que tienen también esto que decís vos, que me parece clave, ¿no? Como la presentación, ¿quién sos? Claro. Porque ¿a qué voy a votar? ¿Quién va a estar ahí dirigiendo este pueblo? Saquen el discurso de un lado por un rato. Absolutamente. Necesito Quizás verte también detrás de esta el máscara. tema de los tiempos, ¿no? Que tenés que hablar en 1 minuto, en 30 segundos, y eso también genera como una tensión y se limitan en ese punto y tratan de Claro. acotarse al texto o a lo que tienen estudiado también, ¿no? Con respecto a los escándalos que vimos este fin de semana, no se habló mucho del tema, no le tiraron con esos temas de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con Insaurralde, con el tema de Chocolate y Regao, por ejemplo. Digo, no se habló mucho de eso porque se podría haber tirado, quizás no era la temática, pero bueno, si querés ir con todo, no fue así. Tal cual. Vos sabés que hay una teoría que dice que cuando uno ya está más cerca del poder, se modera un poco, ¿sí? Porque ya está tocando el trono. No recuerdo en este momento el nombre de esa teoría, pero hay algo que vi muy interesante en esto y fue que nadie se la jugó en ser lo suficientemente irreverente con el otro, ¿no? Y creo que esto fue por miedo a que me lo devuelva de una manera triplicada. El teorema de Baglini. Es el teorema de Baglini, ¿sí? Es muy interesante ese teorema. Lo que dice es que cuando uno ya está cerca del trono, es que ya lo está tomando, entonces ahí me voy a quedar, tranquilo. De hecho, Milei siempre habló de la dolarización. Sí. ¿No? En este caso, No habló de... prácticamente ni habló. Incluso en una entrevista hace poco le preguntaron cómo iba a ser y él dijo, paso a paso, eso lleva su tiempo, ¿no? Como que retrocedió un Y poco. que va a cambiar a la Argentina de 15 años y después habló de más de 30. Entonces, Vamos a hacer Estados Unidos en ya 30 va años. un poquito como más de espacio en ese tiempo, Sí. ¿no? En el que querían aplicar esas medidas. Sí. ¿Cómo viste a cada uno de los candidatos, por ejemplo, en lo técnico del debate? El poder llevar adelante la repregunta o esa posibilidad que tenía cada uno, que eran muy poquitos segundos, ¿no? Sí, claro. Pero había muchos que no lo habían utilizado como corresponde, o mismo la pregunta que se le podía llegar a hacer al otro político, ese momento, esos segundos, hacían tal vez una frase y decís, ¿y la pregunta cuál era? Firmaron un contrato, le decían, ustedes firmaron esto, tienen que saber lo que firmaron. Y tal vez los firmaron, pero no tenía muy aceitado técnicamente cómo era el debate. Tal cual. Yo creo que esto, mira, yo soy coach político, ¿no? Y mi pregunta es, ¿de qué maneras los asesoraron a ellos? ¿No? Porque la consigna es hacer una pregunta. No es que cuentes una sensación o lo que te está pareciendo, es, Claro. ¿no pudiste haber elaborado una pregunta Claro. para cada uno si sabías que se la tenías que hacer? Una pregunta que realmente o ponga en jaque o que desafíe o que nos dé mucho más información a la población sobre cuál va a ser el aporte de este candidato para nosotros, para la República. Y ese derecho a réplica que muchos no entendían bien de qué se trataba. Me pareció muy extraño. Yo no sé si realmente no lo entendieron, si realmente no los coachearon o si fue una jugada estratégica de todos los candidatos. ¿Sí? Puede ser. Ok. Bregman Claro. realmente se la jugó, estuvo como mucho más suelta, pero también la vio como un poco exacerbada en sus gestos y también molesta, ¿no? Con todo, pero bueno, tampoco tiene demasiado para perder ella. Bullrich perdió la oportunidad de la centralidad en este debate porque se veía claramente una discusión entre Milei y Massa. Pero Bullrich como que quedó relegada. Ella quizás tenía el objetivo de, bueno, ganar esa centralidad porque tiene que entrar al balotaje, por ejemplo, pero no se vio anoche, ¿no? Quedó bastante relegada. Sí, quedó bastante relegada. Yo creo en algún momento parecía que había como algo entre Milei y Massa que a mí me daba terror como ciudadano, pero no entendí qué fue lo que pasó, en este caso con la figura de Bullrich, ¿no? Claro. ¿Por qué quedó en esa postura? ¿No? Como, tal cual, como si hubiera quedado relegada ella de todo el resto. Como que sí, en esa tercera posición que estamos viendo de Tal las cual. encuestas, por ejemplo. De ¿no? hecho, al final del debate, seguramente en alguna transmisión lo tomó, porque yo hacía zapping, pero Bullrich se queda ahí un ratito, la que se va rápido fue Bregman, Sí. y después los demás se saludan más correctamente.
pero Bullrich también se fue por un costadito. En cambio, Massa, Milei y Schiaretti terminaron con un saludo un poco más protocolar, tal vez, o bueno, más cordial. Yo creo que hay algo en relación a Bullrich, ¿no? Tal vez, más allá de cómo ella pueda llegar a ser con su gestión, y estoy hablando netamente de su oratoria, ¿no? Su oratoria no es similar a la de Massa, por ejemplo, Claro. ¿no? Massa es alguien que está muy bien entrenado, tiene cancha, y creo que en el caso de Bullrich no puede responder de todos los temas con la misma capacidad, ¿no? Con el mismo manejo. Entonces creo que eso es lo que hizo que ella se retirara rápido, tal vez para no acceder a ciertas preguntas. Entonces como prepararse más, que la asesoren. Quizás sí se sintió segura al momento de hablar de la inseguridad o la lucha contra el narcotráfico. Es como su tema, su materia. Es como su tema y pensábamos también que en el próximo debate, que va a ser uno de los tópicos, el tema de la seguridad, ahí va a poder lucirse un poco más, ¿no? Sí, esperemos que no esté tan guionado y que Claro. sean mucho más frescos, que veamos realmente a la persona que nos va a representar, no al personaje que diseñó todo un equipo, porque eso es lo que sentí. Que cada uno se reportó como un personaje que alguien diseñó. Es como si ahora ustedes le dijeran, ahora tenés que hacer esto, esto, esto y esto, y dejan de ser ustedes y pierden la espontaneidad, ¿no? Y no se permiten también el error, los furcios, lo que pueda llegar a suceder, que también es válido. Claro, nos pasa a todos cuando hablamos de manera cotidiana. Absolutamente, yo creo que Massa hubiera tenido una gran oportunidad si realmente le hacían preguntas desafiantes y él se podía también pedir disculpas, porque hay cosas por las cuales también es necesario pedir disculpas. Es como que en un jugaron momento a... lo dijo, aunque yo fui ministro hace un año, bueno, pero justo en el último año pasó absolutamente de todo, pero también en un momento, un apartado dijo, pido disculpas. No pido perdón, disculpas. Tal cual, dijo pido disculpas y creo que en una de las frases él pide disculpas, pero también luego dice en mi gobierno, cuando sea mi gobierno yo voy a hacer. Entonces como si él no fuera parte de su gobierno. Claro. No, entonces sí, este es tu gobierno también. Vos estás siendo parte de este gobierno. Entonces creo que ahí la disculpas pierde fuerza con esta declaración que él hace después. Como contradictorio. Es muy contradictorio eso que está haciendo. Entonces no solamente es lo que se dice, sino que también es la gestualidad con la cual va expresando. Yo fui viendo todos estos movimientos y en el caso de Milei también lo que observaba, que hoy decía como una emocionalidad de mucha arrogancia, ¿no? Los anteojos acá, mirando, la risa constante. Cuando se baja el mentón y se ve la mirada más desafiante, ¿no? Y la arrogancia cuando se queda incrustada en nosotros es una emoción bastante peligrosa. ¿Por qué? La arrogancia es esa emoción que a mí me lleva a creer que todo lo que está ahí no representa un desafío para mí para aprender algo nuevo. Entonces, ¿cómo será para Milei también poder tomar lo que su propio equipo le diga? Claro. Y verlo como algo nuevo, como un aprendizaje. Yo no sé si en estas palabras tan confusas que a veces utiliza, es la forma de no permitirse que lo nuevo ingrese y quedarse solamente con su idea. Sí, es simplemente una percepción y un juicio que voy elaborando. Bueno, es parte de lo que se está discutiendo, ¿no? En caso de que llegue al poder, ¿cómo va a manejar el resto de las fuerzas? ¿Qué va a pasar en el Congreso, por ejemplo? Porque él quiere impulsar diferentes medidas que ya le están diciendo vas a tener que acordar en el Congreso, seguramente, hay que ver, o con los sindicatos, etcétera, ¿no? ¿Cómo viste esta chicana entre Patricia Bullrich y Milei cuando Patricia le dice, bueno, vos estás ahora con diferentes personajes del sindicalismo, con Barrio Nuevo, por ejemplo, y él le respondió inteligentemente cuando le dijo, vos sos parte de esa casta? ¿Cómo evaluás esa respuesta de parte de Milei? Yo creo que Milei pudo responder lo que podía en ese momento, ¿no? Porque Milei se juntó con Barrio Nuevo y claramente creo que está a la vista lo que está necesitando y posiblemente sean recursos. Claro. ¿Sí? Pero creo que todo el tiempo era un ataque hacia el otro y no respondía exactamente lo que el otro le estaba preguntando. Nunca se respondió lo que el otro preguntaba. En este caso se respondió con una acusación. Vos sos de una casta incluso más alta que Barrio Nuevo. Es decir, la pregunta que yo te hice o lo que te estoy trayendo no tiene nada que ver con esta respuesta que me estás dando. Parecía una conversación, por eso les digo, una conversación de avatars, donde cada uno decía lo que decía. Yo me preparé esto, lo digo de todas maneras, aunque no tiene nada que ver lo que me preguntaron. Claro, esto me dijeron para las redes sociales va, así que lo tengo que decir. No es como si ustedes ahora me estén haciendo una pregunta y yo les responda sobre el clima. Claro. No, pero bueno, sí, porque el clima y ahora, ¿no? Es muy extraño lo que vimos. Pero quizás fue pensado en clave redes sociales, en clave hago un corte de estos clips y empiezan a viralizarse. Porque lo que me parece que están evaluando es eso, el impacto que empieza a tener justamente en las redes, que empieza a viralizarse y que esos mensajes van quedando quizás, ¿no? Sí, absolutamente, esos mensajes van a quedar y en ese caso estuvieron muy astutos, pero no tienen que olvidarse que lo vieron
pero Sí, muchísimas millones de personas. personas. Sí, claro. Creo que uno de los puntos de rating más alto de toda la 37 Argentina. puntos, Sí, claro. sí, Tal cual, yo había escuchado hasta incluso 40 y pico, Ah, mira. con todos los canales. Es muchísima gente. Entonces, no sé si fue una realmente buena estrategia esto de solamente pensar en las redes sociales. 40 y pico de puntos de rating, más 700.000 personas viéndolo YouTube. en YouTube. No Mucho. sé realmente si juega a favor. Es mucho. Yo creo que como recomendación, como coach político y ontológico, les diría que sean mucho más frescos. Que lean, perfecto, que estudien, pero que luego los suelten y sean ellos. Claro. Porque hay contenido. Si se están presentando para ser candidatos a presidentes de la República, tienen que tener contenido, tienen que no saber hubo responder. mucho contenido, básicamente. Absolutamente. Muchas frases de spot publicitario, no más que eso, ¿no? No se Muchas notaba frases. mucho contenido, mucha propuesta. ¿Qué te pareció la propuesta, por ejemplo, que dijo Sergio Massa, que en un momento, cuando hablaba de otras fuerzas políticas, dijo, no tengan dudas de que yo, cuando sea gobierno, voy a invitar a gente de otros espacios políticos, a los mejores, y dijo a liberales, de la UCR, de Juntos por el Cambio también, los nombró a todos y veíamos las caras, ¿no?, de los que estaban presentes, y Milei, bueno, hacía así, gestos como que no, y que hasta se reía. ¿Qué pensás de eso? ¿Le puede tener algún punto en contra, por ejemplo, para Massa, que haga esa propuesta cuando se supone que su electorado estaría en contra de los demás votantes? Sí, yo creo que fue muy obvio lo que quiso traer. Fue, ahora bueno que yo salí peor, quiero traer a todos los mejores, a todos de todos los partidos, quiero integrarlos, ¿no? Es ¿por qué no lo hiciste antes entonces a esto, ¿no? Lo mismo que los discursos que trae. En la economía vamos a hacer esto, ¿y por qué no lo estás haciendo ahora? Si este es tu momento también, ¿no? Creo que lo que muestra, a mi juicio, es muchísima debilidad. Y creo que los hechos hablan por sí solos. Primero que estés con una persona, luego que estés con otra. Creo que habla por sí solo, ¿sí? Yo no es que soy de un partido o del otro, simplemente analizo el fenómeno, es decir, los hechos. Y obviamente que ahora lo que traigo es mi mirada, son mis juicios sobre esto. Claro. Pero es indefectible, o sea, no puedo dejar de pensar de esta manera. ¿Sabés que pensábamos que quizás afectó positivamente la figura de Miriam Bregman y Schiaretti? Porque estábamos chequeando que Google demostró que hubo un 40% de búsquedas para conocer a Schiaretti, de Córdoba, por ejemplo, seguido por Miriam Bregman. Con lo cual, en algún punto fue positiva las presentaciones que hicieron ayer, porque llegó mucha gente y se preguntaron quiénes son estos dos candidatos, ¿no? Para llegar a instancias como en la que Claro. estamos y que el electorado diga, bueno, los voy a buscar porque no sé quiénes son, también es preocupante como También, sociedad, obvio. ¿no? Que no se pone a pensar a ver o averiguar quiénes son los que van a estar gobernando tal vez en un futuro. Sí, absolutamente. Por eso les digo, para mí les jugó 100% a favor para ellos dos, porque eran personajes que no eran tan conocidos como Massa, Bullrich y Milei. Totalmente. Yo no sé cuál será su próxima estrategia, no creo obviamente que vayan a ganar ninguno de ellos dos, pero sí sé que esto les jugó muchísimo a favor. Y las declaraciones de Milei sobre los desaparecidos, que no son 30.000, son 8.000, bueno, una discusión que realmente pensamos que ya estaba saldada, porque hablamos de diferentes informaciones que están en todos lados, que se puede visualizar, que se puede estudiar, y ese número son 30.000 personas las desaparecidas en la última dictadura, y con que un candidato lo ponga en duda nuevamente después de todo lo que pasó, es como, ¿por qué y para qué? Mira, ¿por qué y para qué? Hace poco yo vi un reel que estaba circulando sobre Milei hablando en contra de los... o hablaba de que estaba a favor de Margaret Thatcher, ¿sí? Que era como una referente para él, ¿no? Creo que en algún punto lo que buscó fue como reivindicarse con la Fuerza Armada. Creo que es esto lo que estuvo buscando acá, ¿no? Claro. Me parece. Y es lo que entendí, porque habló como de todos los costos que tuvo para el ejército también esto que sucedió. Pero creo que Milei simplemente está respondiendo para quedarse, se está quedando como en el molde. ¿Sí? Eso fue como lo más irreverente que pudo haber regalado Milei en todo su discurso. Sí, después creo que no lo vi demasiado espontáneo. Si lo vemos ahí en la imagen, mira, todo el tiempo leyendo sus anteojos. Demasiado guionado para ser Milei. Demasiado guionado. Como para contenerlo, como para cuidarlo tal vez. Sí. Pero sus votantes, ¿no les gusta el Milei del que estamos acostumbrados a verlo un poco más ferviente con sus palabras? Sí, sobre todo a los jóvenes, hoy hablamos de eso, que quizás no le habló a ese sector que lo vota, a los más jóvenes. Sí, yo creo que no los va a perder a los votos de las personas que ya lo votaron, porque ya lo conocen, y creo que quienes lo votaron ya saben que esto está siendo un juego y una estrategia para poder conservarlos y para atraer a los nuevos participantes que no les gusta su otro estilo.
el estilo Claro. de león, sino más bien de gatito tierno. Que puede Ok, ser que correcto. eso atraiga un poco más. Vos sabés que puede ser que esa frase le juegue a favor, incluso a él. Sí, el Y gatito él- mimoso. Ya digo. viral el se gatito hizo la mimoso, el frase. gatito mimoso. Y capaz que él ahora sale diciendo soy un gatito mimoso y eso trae Claro. y vaya a saber. A nivel general, la organización del debate, ¿qué te pareció? Porque hubo cero posibilidades de chicanas cruzadas al mismo tiempo de responderse, se apagaban los micrófonos automáticamente, estuvo quizás más organizado, ordenado, uno esperaba, como en el debate de vicepresidentes, que empezaran a decirse un montón de cosas, que hubiera un poco más de chispa, pero fue bastante protocolar e institucional, / quizás aburrido por momentos, pero está bien que sea organizado, Sí, ¿no? yo creo que elijo toda la vida que sea de esta manera y que Ok. les apaguen el micrófono y ojalá que esto lo escuchen los candidatos. Sí. A mí me da vergüenza cuando Es un que sí, candidato por supuesto. continúa hablando cuando Sí. finalizó su tiempo. Porque eso nos cuenta un montón. Sí. Es de qué te estás excediendo, qué es lo que estás tomando que no te pertenece. Este es tu tiempo. Ujú. Es un minuto. ¿Por qué tomas más? ¿Qué más? ¿Este movimiento también lo repetís en tu vida? Claro. ¿De que tomás lo que no te pertenece? Ojo Habla con eso, mucho porque de la todos los persona. movimientos y Claro. todo lo que hacen hablan de ellos como personas. Claro, uno lo ve en clave televisivo y dice, bueno, queremos un poco de show, Claro, pero bueno, son los exacto, candidatos sí, a sí, sí. presidente. Hay que Y tener que al cuidado. mismo tiempo hay Sí. conceptos que tal vez son más amplios y que dicen, Claro. bueno, en tan poco tiempo no lo pueden abordar, entonces necesito unos segundos más. Pero en realidad esa es la clave, ¿no? Que en tan poco tiempo se pueda explicar y se pueda entender. Seguramente todos los candidatos se van a ver, ya fue esto ayer, pero se van a ver en la semana, van a estudiarlos con su coach, seguramente, Sin ¿no? duda. Que van a estudiar cómo fue para tal vez mejorar el próximo domingo. ¿Cómo tendrían que mejorar estos candidatos para el próximo domingo? ¿Qué tendrían que cambiar para que se vea lo que vos decís, ¿no? Que se vean más Sí. naturales. Mira, yo creo que primero tienen que ser espontáneos, ¿no? Súper frescos. No digo que el coach político no tenga que asesorarlos y no tenga que acompañarlos con el discurso. Por supuesto Sí. que sí. Tienen que tener el discurso presente porque hay un mensaje que tiene que quedar de manera clara en la sociedad. Pero sobre todo creo que tienen que entrenarlos para hacer preguntas efectivas. Y nosotros desde el coaching Claro. ontológico, si hay algo en lo cual nos entrenamos, es el arte de las preguntas. Imagínense. Con lo cual, un coach, si hay algo que puede acompañar al candidato, es a que entrene el arte de hacer preguntas. Tienen que aprender a hacer preguntas abiertas, claras y directas. Y punto. Sin tanta explicación, sin quedarse En un pegados. preámbulo, ¿no? De Porque hecho, es como igual, que sin empezaron a tanto explicar preámbulo. antes. A Patricia Bullrich, creo, y a Massa, los moderadores le dijeron, cuando empieza el contador, empiecen con la pregunta, porque hacían todo un desarrollo para llegar a esa pregunta, se perdían tiempo, se mareaban entre ellos, y la pregunta no era tal, ¿no? Era un comentario y no se sabía. Quedaban 6 segundos y vos, ¿y? Claro, Digamos. ¿cuál es la pregunta? ¿Y la pregunta cuál es? ¿De qué va a Claro. hablar el candidato? ¿Se dan Exacto. cuenta que hasta incluso no fueron astutos ahí? En no Exacto. utilizar ese tiempo para poder desafiarlo al Sí. otro. No, yo no sé cuál será la estrategia que se encuentra detrás de esto. No sé si tendrá que ver justamente con esta teoría, porque realmente no vi que los candidatos se desafiaran realmente entre ellos. Y creo que tuvo que ver con no recibir una contrarrespuesta del otro lado que los desafíe aún más a ellos. ¿Puede pasar en el próximo debate esto de que estén más descontracturados? Y recuerdo, por ejemplo, el debate presidencial Macri-Scioli. Cuando Macri le dice, ¿qué te pasa, Daniel? ¿Estás nervioso? Claro. ¿Qué ¿Qué te está hicieron? pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Puede surgir esto en el próximo debate dentro de esta posibilidad de que se estén más descontracturados y empiecen a tirar este tipo de frases para descolocar al otro? Ojalá que sí. ¿Sabes qué? Sentiría que eso sería mucho más genuino. Mm. Porque lo que sucedió ahora no fue genuino. Si de verdad lo estás viendo, no sé, que está nervioso y se lo puedes preguntar, ¿qué te está pasando? Claro. ¿Estás nervioso que no me puedes responder esta Sí. pregunta? Porque puede ser la pregunta que quiera, Peor todavía. ¿no? Pero acá no hubo preguntas, al menos que haya preguntas. en Y esta preguntas que segunda incomoden ronda. también, porque esa es la intención, Claro. supongo, de un candidato para que incomode al otro. Claro, y que no sean preguntas tan puntillosas sobre algo demasiado técnico. Necesitamos la sociedad comenzar a comprender qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. ¿Sí? Y un tema que no se puso sobre la mesa, me parece que es súper importante. Venimos de hablar de 40% de pobreza esta semana. Bueno. Sí. Digo, estamos hablando lo dijeron de como muy al pasar. candidatos a presidentes y no hablamos de el mayor flagelo que tiene la Argentina, que es la pobreza. 40% de la sociedad que no tiene para comer o no llega a cumplir con las 4 comidas. ¿Por qué eso no se pone sobre la mesa? Y ni siquiera el resto de los candidatos se lo enrostra Sergio Massa, por ejemplo, ¿no? Que es el actual ministro de Economía. Tal cual. Digo, ¿Por qué no lo ¿Por hacen? qué? Y para mí, para conservarse. ¿Sí? Yo creo que tienen terror y todavía no tienen una respuesta para dar de manera sólida, que a nosotros, a la sociedad, nos convenza y que realmente podamos
elegir a ese candidato por la respuesta que nos está dando frente a lo que está sucediendo. Creo que nadie se atrevió con lo que pasó con Insaurralde, Claro. por favor. Es decir, frente a esto, ese es su gran cisne negro, ¿no? Eso es realmente para desafiar y creo que en este segundo debate eso debería suceder. Manuel, ¿y qué pasa cuando los candidatos hablan de algún hecho en el pasado? Por ejemplo, cuando Massa dice, pero Macri con la deuda del Fondo Monetario, cuando Patricia Bullrich habló de a qué, en este caso, agrupación política pertenecía cuando era joven, cuando hablaba, por ejemplo, Milei de la dictadura. ¿Sirve hablar del pasado? Mira, yo creo que el pasado nos asigna a nosotros una identidad. Sí, nosotros no podemos o renegar de nuestro pasado. Sí, pero también es, ¿cuál va a ser el fin de esa pregunta? Perfecto, sí, puede ser que en tu pasado lo hiciste todo muy mal, pero podés justificarte y podés pedir disculpas también por eso que hiciste. Y creo que eso también estuvo faltando a los candidatos. Creo que se defendieron todo el tiempo, salvo Massa, ¿sí? Que ustedes lo escucharon, que pidió disculpas, pero después perdió solidez con lo otro que hizo. Y creo que es necesario esto. Si realmente están viendo o me están desafiando sobre algo que no hice de manera correcta en su momento y que fue juzgado por la sociedad, corresponde que pueda decir disculpas por esto. Sí, la realidad es que repasando mis memorias, esto puedo observar que no fue una buena estrategia, no fue una buena política de gobierno. Pero en este gobierno sí me comprometo a hacerlo de esta manera y de esta otra, porque aprendí. Claro. Este lenguaje, la sociedad lo toma, lo valora, lo aprende, porque es genuino. Porque ¿cómo no te vas a equivocar? Por supuesto. Claro. Si te estamos eligiendo, y puede ser que haya errores, si no estamos eligiendo a la perfección. ¿Sí? Bueno, Manuel, vamos a estar atentos a lo que ocurra la semana que viene, el domingo en el debate presidencial, a ver si toman estos conceptos, sobre todo que sean más natural, que sean más espontáneos y que nos regalen más momentos interesantes para seguir debatiendo y analizando. Gracias. Un placer, chicos. Gracias, Manuel. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.